Bueno, muy buenas tardes con todos los presentes y los que nos siguen vía Facebook. En esta oportunidad queremos darle la bienvenida a esta última sesión, la sexta sesión del curso de Introducción a la Investigación y Elaboración de Proyectos de Investigación. En esta oportunidad nos toca tratar el tema de la segunda parte de redacción de la sección metodológica a cargo del doctor Antonio Quispe. Él es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, tiene estudios de maestría en epidemiología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y doctorado en epidemiología y control de enfermedades globales en la Universidad de Johns Hopkins de Estados Unidos. Además, tiene la especialidad de estadística en investigación a través de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y actualmente es docente investigador y calificado por RENACYT en la Universidad Continental. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Como ya me presentaron, básicamente yo a qué me dedico es a hacer investigación y muchas de las cosas que hemos estado tratando de hacer en los últimos años ha sido formar investigadores jóvenes. En la charla que ustedes van a recibir el día de hoy es la última versión de un esfuerzo grande que hemos estado implementando en los últimos 4 o 5 años por validar contenidos que faciliten entrenar investigadores jóvenes en el menor tiempo posible. Entonces, esta charla en particular tiene que ver con una habilidad extremadamente valiosa y que nos distingue a los investigadores, que es analizar datos y reportarlos. Entonces, la primera... esta charla tiene 3 objetivos. Primero que nada, vamos a repasar todo el marco teórico que se requiere como mínimo para que ustedes puedan plantear, analizar y reportar análisis estadístico de datos. Segundo, vamos a brindarles recomendaciones prácticas para hacerlo con un software muy particular, que es el software en boga, es el software más potente y gratuito disponible en la actualidad, como es R. Y por último, vamos a discutir una de las estrategias de control de confusores más potentes disponibles en la actualidad, que es el análisis de regresión. Entonces, veamos. Primero que nada, es importante que ustedes tengan una base sólida. ¿Por qué? Porque software como SPSS, ustedes pueden meter los datos, correr un solo comando y les salen los resultados de 20, 30 pruebas estadísticas, y ustedes como investigadores tienen que decidir cuál utilizar y cómo interpretarla. Y de eso no se trata de buscar el valor P significativo, no se trata de rescatar los datos y sacarle jugo o hacer que confiesen, como solemos decir los estadísticos, sino de que ustedes tengan un objetivo claro. Y parte de la idea de que ustedes van a hacer un análisis estadístico es que ustedes delimiten ese análisis a priori. Ojo, cuando uno plantea un análisis estadístico de datos, está obligado a planificar su análisis a priori. No es conforme me van saliendo los resultados, voy ajustando y voy rebuscando otra cosa porque me interesa, salió un P y me lleva por otro lado. No, así no funciona. Ustedes por lo general están obligados a hacer un proyecto de investigación. En este proyecto de investigación tienen que detallar con lujo de detalles cuál es su plan de análisis. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que ustedes planifiquen su análisis antes de hacerlo? Por cuestiones éticas y legales. Ustedes han escuchado hablar del doble ciego, cómo hacen los ensayos clínicos cuando se rompe el ciego, qué tienen que hacer a continuación para poder respetar la estructura de los datos, y es básicamente penalizar cada vez que el estadístico le da una mirada a los datos. Si eso hacemos en un ensayo clínico, en un estudio de tipo observacional, donde la probabilidad de que cometan un error es mucho más alta, tenemos que ser aún más rigurosos y no menos rigurosos. ¿De acuerdo? Entonces, la primera idea de fuerza que ustedes tienen que llevarse a casa es la siguiente. Cuando van a realizar un análisis de datos, planifiquen el análisis de datos a priori. Y eso tiene que ver con esto que vamos a conversar a continuación, con lo que se llama estadística inferencial. Ustedes cuando plantean un estudio están obligados a delimitar cuál es su población de estudio, pero ese ejercicio de delimitar cuál es su población de estudio tiene un costo. Ojo al día, el universo de estudio, que es a quienes tú idealmente quieres representar, no siempre vas a poder llegar a ellos. Y estás obligado a plantear unos criterios de inclusión. Entonces, todo aquel sujeto que cumple con los criterios de inclusión automáticamente se convierte en un participante elegible para mi estudio.
Luego de que cumplan el criterio de inclusión, yo voy a usar una técnica que es la más poderosa de todas para controlar por confusores, que se llaman los criterios de exclusión. Ojo al guía, segunda idea fuerza. Primero plantean los criterios de inclusión y entre aquellos que cumplen el criterio de inclusión, excluyen. ¿Pero por qué excluyen? No es por cualquier motivo, es específicamente porque ustedes están controlando un potencial sesgo de confusión. Me explico. La mayoría de ustedes son profesionales de la salud. Ustedes conocen la investigación en cáncer de mamas. Saben que los varones también tenemos cáncer de mama, pero lo tenemos en menor riesgo. Entonces, nosotros, si queremos hacer un estudio que investigue cómo hago con el cáncer de mamas, tenemos la opción de incluir a los varones o no incluir a los varones. Porque el género se comporta como un importante confusor de cualquier asociación que queramos investigar en un estudio cuyo outcome es cáncer de mamas. ¿Qué hacen por lo general los investigadores? Deciden a priori controlar ese sesgo de confusión excluyendo a los varones. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. La gran mayoría de ensayos clínicos que prueban drogas y vacunas excluyen a las mujeres embarazadas y mujeres en edad fértil con deseos de tener hijos. Mira, la mayoría de las drogas que se pueden comprar en una botica o farmacia no fueron probadas en gestantes ni en mujeres en edad fértil que querían tener hijos. Porque el investigador a priori las excluyó del análisis. Eso implica a priori de que yo no puedo extrapolar los resultados de mi estudio a esa población porque no tengo validez interna y no tengo validez externa. Entonces, estos conceptos claves de la metodología de investigación como validez interna y externa lo vamos a discutir en el marco de esta estadística inferencial. Cuando yo logro delimitar quiénes cumplen los criterios de inclusión y exclusión, estoy armando un listado de sujetos que va desde el 1 hasta el último, desde el primero hasta el sujeto N. ¿Cómo se conoce ese listado? Tiene un nombre particular. Se conoce como marco muestral. Y ojo al guía, lo que yo quiero medir son parámetros, aquellas cosas que representan a la población. Pero lo que yo mido en realidad es una muestra de esta población. Pero nuevamente, esta muestra, este ejercicio de calcular un tamaño de muestra, es un ejercicio teórico. Porque cuando yo digo que he calculado para representar una población de 1000, que mínimo necesito 200, estoy asumiendo a priori que todos aquellos que salen en mi tamaño, en proceso de muestreo, van a hacer y van a aceptar enrolarse en el estudio. Cosa que nunca sucede. Ustedes le dicen, me toca enrolar a un sujeto en la casa 5, de la cuadra 8, del distrito tal, de no sé qué cosa, tú vas a la casa, tocas la puerta, el protocolo dice, intenta 3 veces, no responde, retírate, 10 metros a la izquierda, busca la puerta más cercana y vuelve a tocar. Pero eso no fue el sujeto que se lo elegí en mi muestreo. Estoy haciendo un reemplazo. Y ese reemplazo tiene un costo que yo tengo que pagar. Entonces, cuando yo calculo mi tamaño de muestra, voy a penalizarlo. Y tengo alternativas para hacer eso. A priori puedo calcular un extra y decir que voy a reemplazarlo. O puede darse el caso, como en los ensayos clínicos, de que yo en el seguimiento pierdo a los pacientes porque abandonan el estudio. Porque es voluntario participar en un estudio. Puede darse el caso de que tú pierdas más sujetos de los que previste perder y estés obligado a cerrar tu estudio. Porque ya no tiene sentido seguir exponiendo a los participantes a un riesgo. Se rompe el costo-beneficio que ellos consintieron y aceptaron en su consentimiento informado. Entonces, por todas estas razones, tú vas a terminar al final con una muestra. Y ojo al guía, hemos descrito pérdidas en el seguimiento, hemos descrito rechazos. ¿Qué pasa cuando ese rechazo implica un error sistemático o un error que atenta contra la hipótesis de nuestro estudio? Por ejemplo, ustedes están probando un parche en reemplazo de una intravenosa, una vía de administración de medicamentos.
todos los pacientes que tienen miedo a colocarte la intravenosa no van a entrar y no van a aceptar participar si salen sorteados en el grupo en el que le toca hacer intravenosa. Y esa es la razón principal por la que estamos probando una nueva modalidad de administración de esa droga. Que estoy introduciendo un sesgo de selección. Entonces, desde mi universo de estudio, a mi marco muestral, a mi cálculo de tamaño de muestra, a la media muestral, que es lo que yo voy a medir en mi muestra de estudio, pueden suceder N cosas, N sesgos, que invalidan la representatividad de esta muestra y me impiden hacer inferencia estadística para que lo que yo medí, que es un estadístico, me permita estimar este parámetro poblacional. Entonces, la idea fuerza es la siguiente. La validez interna de tu estudio, que es tu capacidad de la inferencia causal que tú encuentras en esta muestra, la puedas extrapolar a toda la población libre de sesgos, es la definición de validez interna. Mira, conceptualízalo y afírmalo. Tú quieres hacer un estudio, no tienes plata para hacer un censo, vas a hacer un tamaño de muestra, vas a hacer un procedimiento de muestreo. Cualquier cosa que pase durante ese procedimiento que introduzca un sesgo, que te desvíe de la realidad y que esa asociación causal que te encuentras en tu muestra no pueda ser extrapolada a la población, atenta contra la validez interna de tu estudio. La otra cosa que ustedes tienen que entender para poder hacer un análisis estadístico es lo siguiente. Tipo de variable, escala, dimensión y distribución. Sencillito nomás, ¿ah? Acuérdense que esta clase es extremadamente gráfica por un motivo en particular. Enseñar estadística no es fácil, pues. Pero tenemos el reto, y hemos asumido el reto de hacerles una introducción violenta, rápida y efectiva de 1 hora, para que saliendo de esta clase ustedes sepan hacer un análisis estadístico con R. Ojo al guía. Cuando ustedes tienen sus variables, plantean por lo general una variable independiente y una variable dependiente. Una variable factor de riesgo, predictiva, factor de protección, determinante, lo como quieran llamarlo. Pero es la capacidad de predecir la ocurrencia de un evento. Ese evento, variable desenlace, en inglés se llama outcome. De hecho, nosotros tenemos un acrónimo que se llama PICO, que es la forma como vas a estructurar tu pregunta de investigación. P de problema, I de intervención, C de control o de outcome. ¿Qué les quiero contar con esto? De que ustedes tienen que decidir a priori cuál va a ser su variable desenlace. ¿Cuál es la variable que me va a permitir decidir si mi droga, vacuna, intervención funciona o no funciona? Por ejemplo, ¿cuál es el outcome más duro que ustedes conocen para evaluar una droga anticancerígena? Que mejora la sobrevida a largo plazo, a los 5 años. ¿De acuerdo? Entonces, mi outcome de ese estudio es sobrevida a los 5 años. ¿Cuál sería un outcome blando? Sobrevida libre de progresión. O sobrevida al año. No al largo plazo, sino al corto plazo. Entonces, ese outcome cambia y la rigurosidad del mismo depende de tu marco teórico. Pero lo que tú vas a plantear para decidir qué tipo de análisis estadístico vas a hacer es reconocer cuál es la distribución de ese outcome. Entonces, puede darse el caso que tu variable outcome sea una variable de tipo cuantitativa. ¿Ok? Si es cuantitativa, puede ser en unidades cuya división tenga un sentido. Por ejemplo, 1.5 metros. La fracción del metro tiene un sentido. ¿Existe en la realidad? Entonces es una variable de tipo continua. Pero si no existe la fracción de la unidad, porque media persona no tiene ningún sentido, no existen medias personas, estás ante una variable de tipo discreta. Pero ojo a la distribución. Esta es una distribución bonita. Alrededor de la media hay tantos sujetos a la derecha como a la izquierda. ¿Qué forma tiene esa distribución? Una campana de Gauss. Una hermosa distribución paramétrica. Pero puede darse el caso de que tengas una variable como esta. Número de hijos, por ejemplo. ¿Cuántas mujeres tienen 0 hijos? Un montón. ¿Cuántas tienen un hijo? Un poquito más. ¿Cuántos tienen 2 hijos? Un cachito más. ¿Cuántas tienen 3? Empieza a bajar. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, hasta 68, que es el récord mundial de hijos por mujer. Mira, es una distribución sesgada hacia los valores más altos. ¿Ok? Dependiendo hacia dónde está la cola, es izquierda o derecha. Pero olvídate, eso no tiene ningún significado en la práctica. Pero para todo efecto práctico, esa unidad es indivisible. Tú no puedes tener medio hijo. Y esa distribución no está completa. No hay 100, no hay -1. Es una distribución truncada. Analizar ese tipo de variables que tienen un comportamiento diferente, tienes que reconocer qué tipo de distribución tiene. Y en ese caso, la distribución que mejor caracteriza esa variable es una distribución de Poisson. Entonces, tu análisis de regresión para ese outcome tiene que ser una regresión de Poisson. ¿Ok? Si tienes una variable que tiene una distribución normal como esta, una regresión lineal. Si tienes una variable que tiene una distribución discreta, también puede ser una lineal. O dependiendo de esa distribución, una Poisson. Entonces tienes alternativas para escoger qué tipo de análisis vas a utilizar. En el caso de esta variable particular, que también es cuantitativa, que se conoce tiempo para evento, y que muchos de ustedes lo han leído en los estudios de sobrevida, tiene una distribución diferente. Y la regresión que tú vas a utilizar para ese tipo de variables es una regresión de Cox. Es otro tipo de análisis estadístico. En el otro lado de las cualitativas, ustedes van a tener las variables que tienen dos categorías, que son las variables de tipo dicotómicas. Esta variable tiene dos categorías, 0 o 1. Entonces, del 0 al 1 hay un salto, y esta S que se dibuja es la típica distribución binomial. Entonces, cuando yo hago una regresión para ese tipo de análisis, tengo que realizar una regresión de tipo binomial o una regresión logística. Pero si estoy ante una variable que tiene más de dos categorías, pero que no tiene ningún orden, ustedes van a estar frente a una distribución de variable politómica, y acá tienen que recurrir a otro tipo de estadística. En este caso puede una regresión de tipo por cuartiles, tienen diferentes alternativas. Pero si estas categorías tienen un orden específico, un intervalo igual, como primero, segundo, tercero, primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, cuarto cuartil en un ranking de estudiantes, por ejemplo, están ante una variable de tipo ordinal. Esta variable de tipo ordinal requiere otro tratamiento. En este caso, una reversión cuartílica funciona muy bien. ¿Qué es lo que les quiero decir en particular? Que uno de los factores que tienen que tomar en consideración para escoger cómo analizar esta data es la distribución de su outcome. El siguiente paso es tratar de hacer un análisis descriptivo de tus datos. ¿De acuerdo? Imagínense que estás ante una variable cuantitativa. No tiene sentido, por ejemplo, reportar la mediana del número de hijos. Perdón, el promedio del número de hijos. ¿Qué es lo que tú lees en cualquier reporte del INEI, del MINSA, de lo que fuera? ¿Por qué razón no tiene sentido calcular el promedio del número de hijos? Por lo siguiente. Habíamos hablado que el número de hijos es una variable que tiene una distribución sesgada, que es incompleta, tiene una distribución de Poisson. En esta distribución, la moda, que es el número de valores que más se repite, está a la izquierda de la mediana. Y la mediana es el valor medio, que es el percentil 50, que está a la izquierda del promedio. Este promedio representa terriblemente mal a una variable que no tiene una distribución normal. Y míralo. En cambio, si tú tienes talla o edad, que son variables que tienen una distribución normal, el valor de la moda es el mismo valor de la mediana que de la media, y ambas representan perfectamente a esta distribución, que es su medida de tendencia central. Entonces, nuevamente, otro factor que ustedes tienen que tomar en consideración no solo es la distribución, si es paramétrica o no es paramétrica. Hay pruebas estadísticas como Gorow, Shapiro-Wills, un montón. Pero la forma más fácil de determinar si estás frente a una distribución que no es paramétrica de una que sí es paramétrica es calculando el coeficiente de variación. Ojo al guía.
El coeficiente de variación se define como la división de la desviación estándar sobre el promedio multiplicado por 100, 50%, o solamente la fracción si lo deseas. En todos aquellos casos en que la desviación estándar es mayor que la mitad del promedio, estás en una distribución muy dispersa. Estás frente a una variable con una distribución no paramétrica. Pero si tú divides la desviación estándar sobre el promedio y te sale menos de 0.5, o si multiplicado por 100, menos del 50%, estás frente a una distribución paramétrica. Mira qué sencillo, ¿eh? Ya no necesitas una prueba estadística ni nada. Con un simple coeficiente de variación tienes una buena idea de si la distribución de tu variable es paramétrica o no es paramétrica. ¿Y por qué es importante que ustedes conozcan esto? Porque lo primero que van a hacer en su análisis de datos es hacer el análisis descriptivo, tu tabla 1. Y en la tabla 1 tienes que decidir para esa variable cuantitativa si la vas a resumir porque tiene un coeficiente de variación menor de 0.5 con su media más menos desviación estándar. Pero si estás frente a una variable tipo número de hijos, cuyo coeficiente de variación es mayor de 0.5, lo correcto es que lo resumas como la mediana más menos tu rango intercuartílico. Mira qué bonito. ¿Ok? Un error común en las tesis de grado, en los trabajos de investigación, que no son asesorados por estadísticos, es que a todo le calculan la media de desviación estándar. Pruebas de hipótesis. Ojo al guía, esto es chino mandarín para el 80% de la gente que aprende estadística, pero vamos a hacerlo extremadamente sencillo. Cuando tú calculas un tamaño de muestra, te obligan a prefijar tu alfa. ¿Pero qué cosa es el alfa? El alfa es un error. ¿Qué tipo de error? Veamos. Tú tienes por un lado la realidad, y en la realidad pueden pasar dos cosas. Que la hipótesis nula de tu estudio sea verdadera o sea falsa. ¿De acuerdo? Cuando tú realizas tu estudio, tomas la muestra, analizas los datos de esa muestra y quieres hacer mediante inferencia estadística, estimar un parámetro poblacional, tú también tienes dos posibilidades. O rechazas la hipótesis nula o no la rechazas. ¿De acuerdo? Te vamos a armar una tablita de 2×2. Un primer error que vas a cometer o que puedes cometer es el siguiente. Que siendo tu hipótesis nula verdadera, metas la pata y rechaces la hipótesis nula. Sencillito, ¿no? ¿Qué cosa es tu alfa? Es el error que vas a cometer, que es el tipo 1, cuando rechazas la hipótesis nula, cuando esta es verdadera. Otro error que puedes cometer es que cuando la hipótesis nula es falsa, en tu estudio no la rechaces. Nuevamente vas a meter la pata y vas a cometer otro tipo de error. ¿Cómo se llama ese error? El error tipo 2. Pero verdaderamente, ¿qué queremos hacer nosotros en nuestros estudios de investigación? Queremos tener el poder de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es falsa. Entonces, ¿qué cosa es el poder de un estudio? Es la capacidad del investigador de rechazar esa hipótesis nula cuando ésta es falsa. Por eso es que parte de los supuestos para un cálculo de tamaño de muestra siempre te van a decir por estándar de mercado, usa un alfa de 0.05 y un beta de 0.20. Porque de esa manera el poder de tu estudio, que es 1 menos beta, va a ser 0.80 o 80%. Entonces el mínimo que se pone como estándar de mercado, como poder de estudio aceptable, ¿qué cosa es? Es un poder de estudio de 80%. ¿Y qué cosa significa eso? Que tengas en tu estudio la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es falsa. Mira qué bonito. ¿Ok? Entonces ya te acabo de presentar a tu alfa, a tu beta y a tu poder de estudio. Entonces quédate con esa idea.
Tú en cualquier estudio quieres tener el poder de rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. ¿Ok? Avanzamos. Otro concepto extremadamente importante en estadística es el tema de la hipótesis alterna. Entonces, los investigadores, cuando planteamos una hipótesis, estamos obligados a plantear la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Existe la hipótesis de desigualdad, que es la más sencilla de todas, es la más utilizada. Y nosotros planteamos de la idea que nuestro alfa, mira, ese alfa era de 0.5. Pero ¿qué pasa en la realidad cuando nuestra hipótesis alterna es de igualdad, o de desigualdad, perdón, y la nula es de igualdad? Pasa lo siguiente. Ese alfa de 0.05 lo vas a partir a la mitad. Y vas a usar un 0.25 o 2.5% a la derecha y un 2.5% a la izquierda. Porque implica que sea diferente. En traducido en la práctica, ¿qué cosa es? Que no me importa que sea mayor o menor. Me interesa que sea diferente. Entonces, tu zona de rechazo en la prueba de hipótesis va a tener la mitad de ese alfa que has prefijado. 2.5, 2.5. ¿Ok? Pero en algunos casos, llámense los ensayos clínicos de superioridad, en lo que el investigador está interesado en probar que una droga es mejor que la otra en determinado outcome, ya no estamos planteando una hipótesis alterna de desigualdad. Pero mira lo curioso. Lo curioso es lo siguiente. Tu hipótesis nula es de que ambos parámetros estadísticos son iguales. En la hipótesis de superioridad es la misma historia. ¿Qué es lo que cambia cuando tú planteas una hipótesis de igualdad o una hipótesis de superioridad? Cambia la hipótesis alterna. Entonces, en tu hipótesis alterna de igualdad, la alterna va a ser de desigualdad. Mientras que en la de superioridad, la alterna va a ser de superioridad. Y como todo el alfa lo vas a cargar a un solo lado de tu curva de zona de rechazo, esta zona de rechazo va a tener el valor alfa completito, que es 5%. ¿Cuál es el mensaje fuerza de esta diapositiva? Es el siguiente. Cuando planteen su hipótesis, planteen a priori la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Y no la cambien. ¿Ok? Llevado esto a escenarios comunes, por ejemplo, vamos a hablar ahora de diseños de estudio. Un diseño de estudio muy común, cuando uno tiene recursos o tiene poca experiencia, son los estudios en los que ustedes quieren estimar una prevalencia de una enfermedad o una prevalencia de un evento de interés. ¿De qué estamos hablando en ese caso? Que es una sola población. Y lo que queremos es estimar un parámetro de esa población. Tomamos una muestra y analizamos los datos de nuestra muestra. Calculamos y medimos un estadístico. Y ese estadístico queremos que, mediante la estadística inferencial, estimar el valor de ese parámetro. Pero ya hemos asumido la posibilidad de un error alfa y un error beta. ¿Cómo se traduce tu error alfa? Con tu intervalo de confianza al 95%. ¿Ok? Entonces tú mides tu estadístico y te sale, digamos, 10. Tu desviación estándar es de 2. Entonces tú dices de que el valor de ese parámetro es 10 más menos 2. Ese valor está entre ese rango de valores. ¿De acuerdo? Entonces, un error muy común en las tesis de grado y en los estudios de trabajo de investigación de revistas locales es que el investigador concluye que la prevalencia de la enfermedad es 30%. Wait, pero ¿no tomaste una muestra a priori? ¿No habías asumido un error? ¿Cuál debería ser la conclusión en realidad? La conclusión debería ser: la prevalencia de esa enfermedad está entre 28 y 32. Porque la desviación estándar era 2 y el valor de ese estadístico era 30. Entonces, nunca concluyan por error que el estadístico que midieron en su muestra representa sin error al parámetro. Es todo lo contrario. Ustedes han asumido la posibilidad de un error alfa, han asumido la posibilidad de un error beta cuando calcularon su tamaño de muestra.
Entonces lo que ustedes están haciendo es un estimado, están planteando un rango. Y lo que correctamente deberían concluir es de que la prevalencia de esa enfermedad está entre el valor mínimo de tu intervalo de confianza y el valor máximo del intervalo de confianza. ¿Ok? Con eso en mente, ustedes van a tener por lo menos 4 escenarios. Mira, si estás estudiando una población de estudio y tu estadístico de interés, tu parámetro de interés, tiene una distribución binomial, es una proporción, una prevalencia, digamos. Tu hipótesis nula, cuando es de igualdad, va a ser el valor de esa prevalencia en esa población de estudio es igual a un valor esperado. ¿De dónde sacas ese valor esperado? De la literatura. Por ejemplo, queremos evaluar la prevalencia de diabetes en determinada región. Entonces lo contrastamos contra el valor de la prevalencia reportada a nivel nacional. ¿Cuál es la prevalencia de diabetes? La última estimada prevalencia de diabetes en el Perú es 11%. Era 7, ha subido a 11. Ok, entonces yo quiero saber si en mi región la prevalencia de diabetes es mayor de 11 o es diferente de 11. Entonces, mi hipótesis nula, cuando quiero plantear una hipótesis de igualdad, sería la prevalencia de diabetes en esta población es igual a 11%. Y cito, cuando escribo mi tamaño de muestra, de que ese es el valor esperado y lo tomé de tal estudio que había reportado que era 11%. Y hipótesis alterna va a ser de desigualdad. ¿Qué prueba estadística tengo que utilizar en este caso en particular? Si estoy entre una proporción como sería P igual a P sub 0 y la alterna es P diferente de 0, no hay distribución paramétrica. La prueba estadística que deseo utilizar es una prueba de chi cuadrado o si es que esa prevalencia tiene esa tabla de 2×2 tiene un 0 por ahí, la prueba exacta de Fisher. ¿Ok? Entonces, ojo al guía, quédense con esta idea. Si yo estoy trabajando en una población de estudio, voy a estimar o una cantidad o una proporción. Si es una proporción, no hay paramétrica, chi cuadrado o exacta de Fisher. Pero si estoy entre un outcome que es de tipo cuantitativo, digamos, quiero estimar el promedio de talla de esta población de aquí. Tomo una muestra, me sales tú. Y de esa muestra el promedio de talla, digamos que sea 1,60 m. ¿Ok? Si esa talla, porque teóricamente tiene una distribución paramétrica, la prueba estadística que voy a utilizar es una T de student. Pero si ya no es una distribución paramétrica, por ejemplo, número de plaquetas. El número de plaquetas no tiene una distribución normal. ¿Qué voy a calcular y qué prueba estadística necesito para comparar medianas? En ese caso, sería la prueba U de Matt Whitney. Pero Antonio, ya no quiero hacer un estudio en una población. Quiero hacer un estudio en 2 poblaciones. Quiero comparar la población A con la población B. Entonces, mismo escenario. O estás evaluando proporciones o estás evaluando cantidades. Y la siguiente condición que tienes que preguntarte es qué tipo de distribución tiene ese outcome. Misma historia. Digamos de que quiero comparar si la talla promedio de esta población es igual a la talla promedio de otra población. Son poblaciones independientes, entonces tienes que probar una prueba estadística para comparar, ¿qué cosa? Cantidades, pero esas cantidades tienen 2 tipos de distribución, o es paramétrica o es no paramétrica. Digamos que es edad, ya sabemos que edad tiene distribución paramétrica. Quiero comparar la edad de una población con la edad de otra población. Entonces planteo la hipótesis de igualdad. La hipótesis nula sería, la media de la población 2 es igual a la media de la población 1. La alterna sería, la media de la población 2 es diferente de la media de la población 1. Y como este caso es edad y tiene distribución paramétrica, nuevamente tengo que usar una prueba T de student para 2 poblaciones. Pero si estuviera en el caso de que ese outcome tiene una distribución no paramétrica, por ejemplo, número de plaquetas, ya no voy a comparar promedios, voy a comparar medianas y nuevamente usa una prueba de U de Matt Whitney. Proporciones, prevalencias, chi cuadrado o exacta de Fisher. Entonces, si se dan cuenta, las pruebas para 2 muestras independientes y una sola muestra es la misma historia. ¿Ok?
Por eso es que el chi cuadrado es tan popular. Es extremadamente fácil de utilizar, es fácil de interpretar y afronta la mitad de los escenarios de una prueba de un estudio estadístico. Pero ¿dónde están las excepciones a la regla? Están nuevamente. Cuando yo hablo de poblaciones independientes, es que esa medición de una población no depende de la otra. Pero digamos que ese es estudio de cáncer de mama. Y he decidido en ese momento medir esa variable género. Pero no me interesa analizar ese confusor género, puedo optar por otra estrategia para controlar el efecto de confusor de esa variable, que se llama pareamiento. Entonces, en este caso en particular, cada vez que me salga una mujer en el grupo 1, le voy a asignar una mujer del grupo 2. Me salió un varón del grupo 1, le asigno un varón del grupo 2. ¿Qué estoy haciendo? Estoy pareando por género. ¿Ok? Cuando mi muestreo es en poblaciones pareadas, no en poblaciones independientes, sino en poblaciones dependientes, tengo que usar otro tipo de prueba estadística. Nuevamente, si estoy comparando proporciones, ya no chi cuadrado ni Fiji, sino la prueba de McNemar. Pero si estoy comparando cantidades, la pregunta que sigue a continuación es si ese algo contiene la distribución paramétrica o no paramétrica. Si es paramétrica, la T de estudio en pareada. Pero si es no paramétrica, la prueba de Wilcoxon, de ranking de Wilcoxon. Pero Antonio, ya no tengo dos poblaciones independientes, tengo más de dos poblaciones, porque uno lo expuse a dosis bajas, el otro a dosis medias, el otro a dosis altas. ¿Qué prueba estadística tengo que utilizar? Si estás ante una variable de tipo proporciones cualitativa, usa un chi cuadrado o exacto de Fisher. Pero si estás ante una cantidad y esta cantidad tiene una distribución paramétrica, usa una prueba de ANOVA. Pero si esta distribución es no paramétrica, una prueba de Kruskal-Wallis. Mira, en la época de la prehistoria, cuando no existían computadoras, la capacidad de cálculo de los investigadores era en pizarra y en papel. Las tesis pesaban por kilos, porque tu cálculo que tú hacías ahorita de una desviación estándar en una computadora con una sola línea de código, hazla a mano y son por lo menos 2 o 3 páginas. Si vas a hacer una regresión es un libro completo. Entonces, ¿qué pasa con estas pruebas? Que todas son muy antiguas. Antes de que tuviéramos la capacidad de cómputo de hacer un análisis de regresión. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Y qué mensaje quiero que se lleven a casa? Es que estas pruebas no sirven. Mira, las pruebas estadísticas de tipo bivariado te pueden predisponer a cometer errores garrafales, porque no estás ajustando por los confusores de tu asociación de interés, porque solo puedes meter 2 variables en este análisis. Por ejemplo, y mira el ejemplo que te voy a lanzar. Tú dices, Antonio, hagamos un estudio. Yo quiero demostrar que cabello largo causa cáncer de mamas. Mira, le mido el largo del cabello de la señora, el largo del cabello del caballero y mido la incidencia de cáncer de mama en esta población luego de 20 años de seguimiento. Y me sale, efectivamente, que estadísticamente puedo demostrar que existe una asociación significativa y una magnitud de asociación enorme entre el largo del cabello y cáncer de mama. Mientras más largo el cabello, mayor tu riesgo de cáncer de mama. ¿Dónde está el error? Un médico me mira y me dice, estás loco, ¿qué estás hablando? ¿Por qué? ¿Dónde está la gran diferencia? En el marco teórico. Ojo, no es la asociación estadística, no es la magnitud de asociación, no es el diseño del estudio, es el marco teórico que te dice, Antonio, un momentito, no es el cabello largo, es el género de la persona. Si es mujer, su riesgo de cáncer de mama es mayor. Si es varón, no es que no tenga riesgo, sino que su riesgo de cáncer de mama es menor. Mismo estudio, igualito, el lado con cáncer de mama, pero esta vez miramos el marcador tumoral CXCR25. Y encuentro la misma asociación, la misma dirección. A mayor el volumen de ese marcador, mayor el riesgo de cáncer de mama. Ahí sí salgo contento a reportarlo, ¿no? Acabo de demostrar que el marcador tumoral predice el riesgo de cáncer de mama. ¿Así?
¿Y qué pasa si ese marcador tumoral CXR25 es el marcador de cabello largo? ¿Qué cambió? ¿Cuál es el mensaje fuerza? Asociación estadística es solo uno, y ni siquiera es el más importante, de los criterios de causalidad. Asociación no es causalidad. Para que tú seas discriminar una asociación es de tipo causal o no es causal, tienes que analizar diferentes criterios. Los de Bradford-Hill, por ejemplo. ¿Cuáles son los criterios de Bradford-Hill? Asociación estadística es uno. Plausibilidad biológica, antes y después, dosis-respuesta, coherencia, consistencia, especificidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quédense con esta idea. El análisis bivariado es extremadamente limitado, no sirve para discriminar asociaciones estadísticas o de causalidad. Entonces, ¿esta tabla y listón completo de pruebas estadísticas? No. ¿Ok? Jamás. Nunca les van a publicar, al menos en una revista decente, un estudio que solamente llegue al análisis bivariado. No sirve. Mira, gráficamente cómo se ve tu análisis bivariado. Esta es una tabla de una muestra en la que estás asociando el logaritmo neperiano de las dosis, del nivel de urea en sangre con la edad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay asociación o no hay asociación? ¿A mayor edad, mayor el logaritmo neperiano del nivel de urea en sangre? Más o menos, ¿no? Yo puedo trazar una línea que vaya así, sí, pues más o menos hay una correlación. Mientras más viejo, mayor tu nivel de urea en sangre. ¿No es cierto? Cuantifiquemos esa magnitud de asociación. Y vamos a utilizar esta vez un coeficiente de correlación. Digamos el coeficiente de correlación de Pearson. Mira, ese es el código que vas a usar en Stata para calcular la correlación entre esas dos variables. Le dices a Stata que te calcule el índice de correlación, le dices que te marque la significancia con un asterisco si este valor P es menor de 0.5. Pero ¿cuál es la hipótesis detrás de una prueba de correlación? Es que la correlación es insignificante. Entonces, ¿qué concluyes con este valor P? De que este valor de acá es diferente de 0. ¿Eso es lo que queríamos? No. Nos interesa ver la magnitud de la asociación. Entonces, siguiente idea fuerza. Ojo al guía. El valor P no es lo que buscamos en un análisis estadístico. Olvídense de valor P. ¿Ok? No nos interesa. Lo que nos interesa es la magnitud de asociación, el ajuste del modelo. Por ejemplo, esta asociación que es hasta las patas, mira cómo fallaría, no es una línea recta, es de magnitud de 68%. Es una correlación de 62%. Mira cómo se ve una correlación de 62%. Estadísticamente significativa. Si hiciéramos como los estadísticos mediocres, estaríamos, por fin encontramos el valor P significativo, publica. No. Así no funciona. Porque la magnitud de esta asociación es completamente mediocre. ¿Cómo se vería si fuera una asociación perfecta? Mira, sería una línea recta, tal cual. ¿Ok? Conforme se va alejando de la forma de la línea recta, la correlación es imperfecta. Y así se ve una magnitud de asociación de 62%. Entonces, cuando queremos medir asociaciones, lo que estamos tratando de estimar es un parámetro. Ese parámetro se conoce como magnitud de asociación. Hay muchos tipos de parámetros. Idealmente, el que realmente queremos cuantificar se conoce como el riesgo relativo. El riesgo relativo, la interpretación es exactamente la que queremos, que es la de que cuál es el riesgo de que tengas tal enfermedad teniendo tal factor. Pero para poder hacer un riesgo relativo, tienes que hacer un tipo de estudio muy riguroso,
un ensayo clínico controlado autorizado o, en su defecto, un estudio de cohortes. Entonces, mira la tabla y presta atención a los detalles. En un estudio de tipo ecológico, en la que la población no son personas sino poblaciones, tú solo puedes calcular la razón de prevalencias. La prevalencia de una población versus la otra, haces un ratio y calculas la razón de prevalencias. Ahí te quedas, no puedes más. Pero si haces un estudio de tipo transversal, en la que ya no estás analizando poblaciones, sino personas dentro de la población, puedes calcular más cosas. Puedes calcular la razón de prevalencias y el famoso odds ratio o razón de momios. Mira, pero si no tienes presupuesto y en vez de hacer un estudio en toda la población, vas a coger solamente a los casos y a una fracción de todos los no casos que serían tus controles, ya no puedes calcular prevalencias, pues. Puedes calcular un estadístico que se conoce como odds ratio, que es extremadamente popular porque es fácil de interpretar. Pero acá no puedes calcular prevalencia, solo puedes en casos y controles calcular tu odds ratio. Pero si haces un estudio bien hecho, como un estudio de cohortes, en el que tienes a los expuestos y a los no expuestos, y los sigues en el tiempo para ver quién presenta el desenlace de interés, puedes calcular de todo. Puedes calcular desde tu razón de prevalencia, desde tu odds ratio, hasta tu riesgo relativo. Pero ¿cuál es el que verdaderamente te importa? Es el riesgo relativo. Mira qué bonito. Otro factor a tomar en consideración para tu análisis de estudio, ¿qué cosa es? Es tu diseño de estudio. ¿Qué pasa si tú metes en una base de datos en SPSS? Te bota todo, pues. Te bota todo esto en un solo porrazo. Porque es una tabla 2x2. ¿Quién debe saber qué medidas se deben reportar? El estadístico. ¿Ok? En cualquier otro software profesional te dice qué prueba quieres, te la doy. Pero en software que son inmaduros, que son muy peñeros, metes un código y te sale todas las pruebas estadísticas. 30 pruebas estadísticas de un solo porrazo. ¿Por qué decimos que el odds ratio es limitado? Ojo al guía, esto ya es estadística avanzada. Hay un teorema que se llama el teorema de Bayes. ¿Ok? El teorema de Bayes es lo que todos los médicos conocemos. Porque cuando somos técnicos de la salud, decimos, el paciente tiene la enfermedad, sí, solo sí, da prueba positiva en la prueba diagnóstica. Mira, un técnico te va a decir, el paciente tiene la enfermedad si resulta positivo a la prueba. Si sale negativo a la prueba, no tiene la enfermedad. ¿Qué le dice un médico a ese técnico? Un momentito. Esa prueba diagnóstica tiene sensibilidad, tiene especificidad, tiene valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, tiene certeza diagnóstica, tiene área bajo la curva. Prueba negativa no significa negativo a la enfermedad. Es una probabilidad de que tenga la enfermedad. Y ustedes tienen en sus consultorios, ¿qué cosa? Su normograma de Flanagan, ¿no es cierto? O su relojito, que les dice que si la prevalencia de la enfermedad es baja, la prueba diagnóstica tiene otro tipo de valor predictivo positivo, otro tipo de valor predictivo negativo. Si la prevalencia de enfermedad es alta, la certeza diagnóstica de tu prueba diagnóstica cambia. Por eso somos profesionales de la salud, porque entendemos la estadística detrás del rendimiento de las pruebas diagnósticas. Eso es lo que nos distingue. Y ojo al guía, cuando se olvidan de eso y son prueba diagnóstica dependiente, dejan de ser profesionales y se convierten en técnicos de la salud. Así que nunca lo olviden. Pasando ese teorema a este ejercicio en particular, noten lo siguiente. Este P0 es la prevalencia de la enfermedad. Cuando la prevalencia de la enfermedad es rara, digamos menos del 10%, que es una convención, existe una aproximación del odds ratio a riesgo relativo. Por ejemplo, si en tu estudio encuentras un odds ratio de 1.5, en la realidad el riesgo relativo es 1.45. Más o menos, ¿no es cierto? Está por ahí. No es exacto, pero es una buena aproximación. ¿Qué pasa cuando la prevalencia de la enfermedad que estás investigando ya no es rara? Es obesidad, por ejemplo, malnutrición infantil o anemia.
la prevalencia de la enfermedad ya no es rara, es alta. Digamos que la prevalencia de la enfermedad ahora es 90%. En ese estudio de casos y controles tú vas a reportar 1.5, pero ¿cuál es el riesgo relativo en la realidad? 1.05. El odds ratio es una pésima aproximación a riesgo relativo cuando la prevalencia de la enfermedad es alta. Entonces, quédense con esa idea. Pero Antonio, entonces, ya me confundiste por completo. Déjame masticarlo con calma. ¿Qué magnitud de asociación tengo que reportar si el evento de interés que estoy investigando tiene una prevalencia alta, más del 10%? No me reportes el odds ratio. Una mejor magnitud de asociación que se aproxima correctamente al riesgo relativo es la razón de prevalencias. ¿Ok? Entonces, mensaje moraleja de la gráfica. Cuando investiguen un outcome que sea altamente prevalente, nunca reporten el odds ratio porque es una pésima aproximación al riesgo relativo. En ese caso en particular, es mejor reportar la razón de prevalencias. ¿Estamos? Diagramas acíclicos. Mira, chino mandarín, pero vamos a simplificarlo de la manera más simple posible. Cuando ustedes plantean una hipótesis, están haciendo una asociación, discriminando una asociación, pero visualicen solo de la siguiente manera. Hagan de cuenta que todos ustedes tienen en su mano un ovillo de lana. ¿Ok? Y que la hipótesis de tu estudio es como si cogieras ese ovillo de lana, donde todos los hilos están entrelazados, y quieras abrirlo. Y tu hipótesis de tu estudio es el hilo que está en el medio de ese ovillo de lana. Esa es tu hipótesis de tu estudio, en presencia de un montón de confusores. ¿Ok? Entonces, quédense con esa imagen. La hipótesis de un estudio es como el hilo en el medio de un ovillo de lana. Y lo que tú estás obligado a medir es todo el ovillo, todas las 800 variables que explican tu variable de interés. Un ejemplo más bonito, así como para médicos. Todos conocen el score de riesgo cardiovascular, ¿no es cierto? El score de Framingham. ¿Qué cosa es el score de Framingham? Un modelo de regresión que fue construido a partir de la base de datos de una población entera de la ciudad de Framingham seguida por 50 años. Con esa base de datos, que era enorme, construyeron un modelo predictivo que predecía, con un ajuste de modelo de 60 y tantos %, tu riesgo de tener un infarto de miocardio. ¿Qué variables tiene tu score de riesgo cardiovascular? Obesidad, edad, género, antes diabetes, hipertensión, ¿qué más? IMC, ¿qué más? Son 8 variables. ¿Qué pasa si en tu estudio quieres usar una variable 9? Un marcador X, no sé, que cambies, que empieces a beber bebidas edulcoradas, que comes, no sé, stevia o cualquiera de esas tonterías. Ese hilo en el medio de tu vía de lana te obliga por lo menos a medir todas las demás variables que sí son predictoras de tener un infarto de miocardio. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres hacer es investigar qué extra de la variabilidad del infarto de miocardio explica esa 9ª variable. ¿Ok? Pero para ello tienes que medir las 8 primeras. ¿Quién te dice que tienes que medir esas 8 primeras? La literatura. Porque si empiezas a leer los papers que han investigado sobre el riesgo cardiovascular, te van a contar de que existe un score de Framingham, que existe un modelo de regresión ampliamente demostrado que funciona, y que ese modelo de regresión tiene 8 variables. Cuando planees tu estudio, como mínimo tienes que medir esas 8 más la tuya, que es tu variable de interés. ¿Ok? Pero Antonio, no tengo los recursos para hacer un estudio con 60.000 personas seguidas por 50 años, pues, ¿no? ¿Qué pasa con tu estudio entonces? A lo Nerón, ¿ah? Mira, te lo voy a poner gráficamente. Estudiante presentando su tesis. Jurado calificador.
Porque no sirve, pues. ¿Entendieron el mensaje, no es cierto? Antonio, quiero hacer un estudio con el siguiente factor de riesgo cardiovascular que me va a hacer famoso. Necesitas recursos, necesitas tamaño de muestra, necesitas 3 cosas. Factibilidad técnica, factibilidad operativa y factibilidad económica. Tienes la plata, tienes la experticia, tienes los recursos. ¿No tienes eso? Move on. Todo esto que tú ves acá es un diagrama acíclico que te permite a ti colocar esas 8 variables más tu variable de interés. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tu variable de interés es X. Tu variable de outcome es Y. U representa todas las cosas que no mides. Y Z, todos los confusores que has medido. Ojo al guía. Si en ese estudio no mediste hipertensión, no mediste diabetes, que son predictores de infarto de miocardio, las colocas acá. Pero si en tu muestreo sesgaste a tu población, porque te veniste a investigar infarto de miocardio en Perú, donde hay un montón de obesos, donde el 40% de los adultos son obesos o sobrepeso, estás en una población sesgada. Esa variable que no mides está haciendo un sesgo de selección. Y la forma como se grafica es de esta manera. Entonces, los diagramas acíclicos permiten en un marco teórico reconocer cómo interaccionan todas las variables de tu estudio con tu asociación de interés. Por eso es que es importante que en los protocolos de investigación les exijamos a los estudiantes colocar un diagrama cíclico para saber y que ellos nos expliquen a nosotros qué tanto han procesado la literatura para rescatar cómo se plasma su marco teórico en esas pruebas de hipótesis, en ese análisis estadístico. ¿Ok? Idea fuerza. Entonces, Antonio, pero, a ver, vamos por partes y cucharadas. Tú me has hablado de confusión y todo el rollo, pero ¿qué cosa es un confusor? La manera más práctica de definir un confusor es aquella variable que se asocia tanto a tu outcome como a tu variable de exposición. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero demostrar que el consumo de café es un factor de riesgo de cáncer de pulmón, ¿qué variable tengo que medir sí o sí? ¿Cuál es el principal factor de riesgo de cáncer de pulmón conocido? Fumar cigarrillos, pues no. Entonces, yo por la literatura me entero que un factor de riesgo conocido es fumar cigarrillos. ¿Ok? Entonces, en mi estudio voy a medir cuántos cigarrillos fumas y si consumes o no consumes café. Y mido cuántos de esos pacientes tienen cáncer de pulmón. Y los coloco en un DAG. ¿Ok? Esa variable de consumo de cigarrillos se asocia a consumo de café, ¿sí o no? Sí, porque la gente que consume café también fuma un montón, pues, ¿no? Entonces hay una asociación entre ese confusor y tu variable de exposición. Y aquellos que consumen cigarrillos, ¿tienen más cáncer de pulmón? También. Entonces, ¿qué cosa estás definiendo? Una covariable que se asocia tanto a tu outcome como a tu variable de exposición. Definición de confusor. Para todo efecto práctico, yo les he explicado hace un momento de que ustedes tienen una serie de estrategias para lidiar con esos confusores. Vamos a clasificarlas de 2 tipos. ¿Ok? Primer tipo, por diseño. Por diseño, yo puedo ajustar por ese confusor consumo de cigarrillos. Y digo, ¿sabes qué? Voy a excluir de ese estudio que pretende asociar consumo de café con cáncer de pulmón a todos los fumadores crónicos. No me interesa, pues. Ya sé que consumo de cigarrillos aumenta tu riesgo de cáncer de pulmón. Y decido excluirlos. O más fácil, en un estudio de cáncer de mama, excluyo a los varones. Estoy controlando el confusor género, estoy controlando el confusor consumo de cigarrillos por diseño. Por eso les decía que cuando planteen sus criterios de exclusión es plenamente justificado porque a propósito quieren controlar por un confusor. La otra forma de hacerlo es cuando te sobra la plata, tienes expertise y eres un crack, pues, ¿no? ¿Qué haces? Un ensayo controlado aleatorizado. Coges a tu población de estudio, aleatorizas y los expones a unos y a los demás no los expones. De manera que la diferencia que encuentres solo puede ser atribuida a la intervención, porque por todo lo demás son iguales.
Otra forma de controlar por diseño es por pareamiento. Mujeres con mujeres, hombres con varones. Ya está. Pero Antonio, no quiero hacer eso. No quiero controlar el confusor por diseño. Hagámoslo por análisis. ¿Qué tienes que hacer? Medirlo. ¿Cuál es la forma más potente de controlar confusores? Análisis de regresión multivariable. Mides tus 8 factores de riesgo cardiovascular más tu número 9. Además de medir consumo de café, también mides consumo de cigarrillos. Y etcétera, y etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando no quieren complicarse la vida, lo primero que tienen que hacer, ¿qué cosa es? Un análisis de regresión multivariable. Pero adicionalmente, hay otro análisis que es extremadamente importante que nunca se olviden de hacer. Por ejemplo, quieren medir el promedio de talla de esta población y entra por la puerta un basquetbolista de 2,30 metros. O entra por la puerta una persona con déficit de crecimiento de 50 centímetros. ¿Qué cosa es eso? Es un valor extremo. ¿Qué haces tú para lidiar con el efecto de los valores extremos? En una medición estadística, haces un análisis de sensibilidad y reportas dos resultados, incluyendo ese gigante, incluyendo ese enano y no incluyéndolos. Y evalúas qué tanto cambian tus resultados. ¿De acuerdo? Ojo a lo que está resaltado en rojo. En un estudio decente, un estudio que entiende validez interna, validez externa, que entiende el efecto del sesgo de confusión, lo mínimo que tienen que hacer en un análisis estadístico, ¿qué cosa es? Usar criterios de exclusión de manera juiciosa, que sea para controlar confusores. Ir más allá del análisis variado y plantear un análisis de regresión multivariable y adicionalmente plantear análisis de sensibilidad. Lo mínimo. ¿Estamos? Idea fuerza. Cuando hagan sus análisis estadísticos, por diseño, criterios de exclusión, por análisis, regresión multivariable, más análisis de sensibilidad. Con esto hemos acabado la parte teórica, pero ojo al guía. Hemos revisado una serie de aspectos cruciales que a partir de ahora nos van a permitir ir a la parte práctica. ¿Qué cosa es la parte práctica? Vamos a hacer ahora un software. Ojo, toda la base teórica que acabamos de revisar nos va a permitir aprender a usar una herramienta extremadamente poderosa como un software estadístico para hacer nuestro análisis. ¿Pero qué les he dicho a priori a ustedes? Que el análisis lo hace cualquiera. Es la cosa más sencilla. Su hijo de 12 años puede aprender a usar R sin ningún problema. Al igual que aprendió a usar su smartphone, jugando cuando tenía 5 o 6 años, igualito puede aprender a usar un software estadístico. No tiene nada de complicado. Cuestión de aprender a leer tutoriales, identificar el comando, poner aquí y allá y corre el software. Lo que vamos a hacer a continuación es una revisión de los comandos que se tendría que utilizar en R para poder hacer un análisis de cabo a rabo. Desde el análisis descriptivo hasta el análisis de regresión multivariable. Veamos. Lo primero que tienen que hacer es instalar CR. Hay una página que es CRAN. Descargan el software y lo instalan. Pero R es un software feo, es un software gratuito, es un software de código libre. Es horrible. La versión bonita de R es otro complemento de R que se llama RStudio. Entonces van a tener que instalarse dos software. Primero se instalan R y luego se instalan el RStudio. Y el RStudio es como Windows, tiene ventanas, tiene un montón de opciones, es una belleza. Lo segundo que tienen que entender es que R no es como Stata, como SAS o como otro software pagado. A R le importa muy poco que tú sepas o no sepas estadística. ¿Ok? Y no tiene las cosas sencillitas, todas premasticadas para que tú hagas clic aquí, acá y te sacan las cosas. No, así no funciona R. R es una comunidad de gente nerd que ha puesto un software para que no tengas que pagar por tu software y lo hace de la manera como se le da la gana. Por ejemplo, en cualquier software tú vas a tener que instalar un paquete y puedes utilizarlo. En R no, en R tienes que instalarlo y inmediatamente después tienes que cargarlo para utilizarlo. Segundo, R es extremadamente potente pero está en inglés. Si tú no configuras tu base de datos en inglés, por ejemplo,
con punto decimal y lo haces con coma decimal, no te lo va a leer. Y no solo eso, sino que tus variables cualitativas, que están como dicotómicas, las colocas como ceros y unos, R te lo va a interpretar como un número. Entonces tienes que dejarla como texto. ¿Ok? Entonces las herramientas de R tienen limitaciones. Para poder entender y cómo funciona el software, tienes que hacer todo lo que está en la página. Entonces, luego que lo instalas, tienes que hacer un poco de data management. Primero vas a configurar el directorio. Hay un comando, al igual que el cddos, en este caso es el setwd. Luego vas a configurar tu base de datos en Excel y le vas a importar directamente desde tu Excel a tu R. ¿Cómo lo haces? Con este comando para importar datos, que es leer XL. Esa es la forma como se ingresa en el software y lo corres. Para poder hacer tu análisis exploratorio de datos, R tiene unas herramientas mucho más lindas que Stata y que SAS. Tiene incluso un comando que se llama Table One. Y Table One te produce con una sola línea de código la tabla 1 de tu artículo, con todas las comparaciones bivariadas y con todas las comparaciones de promedio. Pero ¿qué hemos dicho hace un rato? Que tú tienes que tener juicio estadístico. No me vas a comparar promedios de variables cuantitativas que tienen distribución no paramétrica. ¿De acuerdo? Entonces, Table One te calcula comparación de medias. Pues, pero si sabes que es el número de hijos, no me vas a calcular comparación de medias. Me tienes que hacer comparación de medianas. ¿Ok? Veámoslo en la práctica. Lo que van a ver a continuación es un código que lo vamos a colocar en GitHub para que todos puedan descargarlo. Pero antes que nada, déjenme contarles un poquito cómo funciona R. R es una comunidad. Es la comunidad más grande de estadísticos en la actualidad. R es extremadamente generoso en tutoriales y herramientas. Están los paquetes que forman parte de los VIP, que es los de CRAN. Todos los paquetes alojados en CRAN han pasado por un filtro que verifica que el paquete funcione lindo, que el código funcione exactamente como debería funcionar. Pero afuera de CRAN hay un montón de usuarios que crean paquetes mañana, tarde y noche, que no han pasado por el filtro. Algunos funcionan bien, otros no funcionan bien. Y existe una comunidad que es GitHub, y que todos los que somos desarrolladores colocamos código libre, hacemos una cosa chévere, lo regalamos al mundo y lo colocamos en GitHub para que sea de acceso gratuito. De manera que tienes que aprender a utilizar tutoriales y aprender a leerlos. ¿En qué idioma están los tutoriales? En inglés. Si no sabes hablar inglés, lo mejor es que no uses R. Categórico. ¿Eh? Es como si quieres correr una maratón sin 2 piernas. No hay forma. ¿Ok? Entonces, una herramienta básica para poder hacer análisis estadísticos es aprender a leer tutoriales. ¿Y el lenguaje de la ciencia cuál es? El inglés. Pero no a nivel colegio, no a nivel británico, IGNA, no, nivel TOEFL. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos manuales que están ahí, pero cursos gratuitos, cantidades de miles y cientos de miles de videos de YouTube, están en inglés, así que mejor que los utilicen. R tiene estas páginas que se llaman los cheat sheets. Y los cheat sheets resumen cómo se usan los comandos. Incluso te cuentan qué tipo de base de datos piloto puedes utilizar. Siguiendo desde el paso 1 hasta el paso N, puedes aprender a dominar el software al revés y al derecho. Nuevamente, es extremadamente generoso en herramientas y tutoriales. ¿Para qué? Para autoaprendizaje. Hay cheat sheets para lo que te imagines. Desde inteligencia artificial, machine learning, deep learning, lo que tú quieras. Hay de todo. Desde cómo analizar datos de satélite, de cómo hacer análisis espacial, cómo puedes analizar textos de Twitter. Hay de todo. R es extremadamente potente. Pero si no sabes leer inglés y no aprendes a leer tutoriales, no hay forma. ¿Estamos? Ese es el link para que puedan bajarse los recursos de cheat sheets. Y otra cosa que tiene R es que ha evolucionado en el tiempo. ¿Ok? Hay un lenguaje antiguo y hay un lenguaje moderno. El lenguaje moderno se llama tidyverse. Tidy de bonito, pues, ¿no? Verse es de verso bonito si lo quieres. Entonces, R como software gratuito tenía una configuración muy antigua de DOS, de Lotus, una cosa así. Entonces no era como que el software más amable del mundo. Para hacerlo amable, en parte de su evolución, se han construido un grupo de paquetes gigantesco que se llama tidyverse. Entonces uno puede reconocer a los usuarios de R si es moderno o antiguo solamente porque usan tidyverse o no lo usan. ¿De acuerdo? ¿Cómo se usa tidyverse? En esta página hermosa van a encontrar un tutorial de cabo a rabo cómo utilizar cada uno de los paquetes de tidyverse y cómo poder hacerlo de la manera más amable posible.
Ok, arranquemos entonces. Esto es R. Vamos a apagar un poquito la luz. R, configurada de la manera normal, va a ser una pantalla en blanco. Pero ustedes mediante las herramientas de Windows van a poder bajarle un poco el brillo porque cansa un poco mirar una pantalla blanca y no es lo mismo si vas a mirarla horas de horas. Lo mejor es configurarla en fondo negro. Entonces ustedes pueden apreciar que hay 4 ventanas. La ventana del script, que es la parte superior izquierda, la ventana del output, que es la parte inferior izquierda, la ventana de la derecha, que es donde se colocan todos los recursos, y la ventana que están visualizando en la parte inferior derecha, es donde están listados todos los paquetes. Y ahí van a aparecer los gráficos que ustedes quieran correr y todo lo demás. Entonces, este script que hemos escrito para ustedes y que vamos a compartir mediante GitHub, es un código con un análisis completo que va desde el análisis descriptivo hasta el análisis de regresión multivariable. ¿Y cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Para empezar, les hemos explicado de que tienen que instalar los paquetes, pero noten que en R tienen que instalar el paquete, por ejemplo, tidyverse, e inmediatamente después tienen que cargar el paquete para que el software reconozca el paquete y ustedes puedan utilizarlo. Todos esos paquetes que ven en la parte superior son lo mismo que necesitan instalarse para hacer un análisis estadístico de cabo a rabo. ¿Ok? Una vez que los instalan, demora un poquito, algunos son más pesados que otros, y luego tienen que llamar al usuario. Cada vez que llaman, en la parte inferior derecha va a aparecer en la ventana de paquetes qué paquete acaban de cargar. ¿Ok? Pueden hacerlo a la antigua, pueden hacerlo a la moderna, solamente chequeando si ya lo tienen instalado. Hay paquetes para todo tipo, entonces tienen que ser muy curiosos. Por ejemplo, para empezar, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que importar nuestra base de datos, ¿no es cierto? Hemos hablado de configurar nuestra base de datos en inglés, que si va a ser una variable cualitativa tiene que estar en texto, si es cualitativa tiene que estar en número, pero no podemos usar coma decimal porque en inglés es punto decimal. Configuran correctamente su base de datos y la van a poder importar. ¿Cómo lo importan? Creando una base de datos temporal. ¿Cómo vamos a llamar esta base de datos? Base de datos. ¿Qué comando usan? readXL, le están diciendo que readXLX, que es una base de datos en Excel, y el nombre de la base de datos en Excel. Luego de haber configurado el directorio, ojo al guía, igual que en cualquier Stata, en cualquier SAS, configuran el directorio y todo su directorio de trabajo, que es una carpeta en su computadora, esa ruta la tienen que cambiar en el comando de directorio. Una vez que hacen eso, pueden importar base de datos, llámense de Stata, de SPSS, en cualquier forma. Solamente tienen que reconocer o estudiar un poco cómo se hace. Para hacerlo, esto es cuando tienen una sola hoja en el Excel, pero si tienen más de una hoja, tienen que especificar qué hoja están utilizando. Si van a importarlo de SPSS, este es el comando para importarlo de SPSS. Si van a importarlo de Stata, este es el comando para poder importarlo de Stata. Entonces, importamos la base de datos. Luego tenemos que explorarlo un poquito. Entonces, para verificar si cargó bien, usan este comando print. Pueden contar las columnas, contando cuánta cantidad de columnas tienen. Cuántas filas, y luego pueden configurar para que no tengan que usar el lenguaje antiguo y no tengan que rutear cada variable de su base de datos con el nombre de la base de datos. Jugamos un poquito. Podemos hacer manejo de base de datos. Por ejemplo, tienes peso, tienes edad, quieres calcular el índice de masa corporal, tienes que hacer un código para que te divida la cantidad de kilos sobre la cantidad de metros al cuadrado. Lo puedes hacer con ese tipo de comandos. A la antigua, puedes hacer recodificación de variables tipo IMC mayor de 30 va a ser obeso, todo lo contrario va a ser no obeso, con este comando antiguo if-else, o puedes hacerlo en tidyverse, ya usando el comando mutate. Con Mute ya puedes comenzar a clasificar variables que tienen 3 o más categorías en 2 o más categorías. Puedes, usando Mute, también recodificar variables como ceros y unos y codificarlas como unas y dos, etcétera, etcétera y etcétera. Entonces, una primera parte de tu análisis, que es probablemente la que más tiempo te va a consumir, es manejar los datos. Si tienes una variable que tiene 2 dígitos, quieres pasarlo a un solo dígito, quieres redondear, quieres sumar, restar, puedes hacerlo, pero cada uno de esos códigos te va a costar un poquito de tiempo y esfuerzo. Entonces tienes que explorar tus datos. Una vez que ya tienes tus datos, puedes generar nuevas variables. Por ejemplo, esta es la variable tiempo de enfermedad, pero está en meses, ¿lo quiero en qué? En intervalo de 60 días. Ok, perfecto, pasamos de días a meses, o de meses a años, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos calcular el índice de masa corporal. Creamos un comando que haga que el peso se divida sobre la talla al cuadrado y creamos nuestra variable índice de masa corporal. Entonces, todos estos comandos ustedes los van a tener, pero para todo efecto práctico, entiendan un poco el raciocinio detrás de cada uno de ellos. De eso se trata R.
¿Ok? R, a diferencia de otros software, tiene una serie de comandos muy bonitos para hacer gráficos. Esto sería un histograma en Stata que sería horrible, pero en R se ve más bonito, pues no es mucho más fluido, es continuo, tiene otro tipo de formas. ¿Qué comando es este? Es el famoso comando ggplot. Ustedes descargan el paquete de ggplot y pueden hacer histogramas de este tipo. ¿Cómo lo hacen? En este caso cargan el paquete de ggplot, le dicen qué base de datos es, le dicen qué variable quieres que grafique y le dices qué tipo de gráfico quieres y en qué color lo quieres. ¿Ok? R es famoso porque su plataforma gráfica es mucho más amable y mucho más versátil que cualquier otro software. Pueden hacer boxplot, pueden hacer scatter, pueden hacer un montón de cosas. Hemos hablado de las medidas de tendencia central. En R, a diferencia de Stata o de SAS, acá sí tienes que calcular las cosas uno por uno. ¿Quieres mediana? Un comando para las medianas. ¿Quieres rangos? Un comando para los rangos. Pero hay paquetes que son mucho más flexibles. De hecho, hay un montón. Si tú quieres hacer una tabla de 2x2 en Stata, te sale la tablita con las columnas, las frecuencias relativas, las frecuencias absolutas. En R tienes que pedirle uno por uno. Este comando que dice sexo versus técnica es una tabla de 2x2. Todo este texto que está acá para obtener esto de aquí. Que en Stata sería una línea de código. ¿Ok? Entonces, nuevamente, es software libre. No está pensado para hacerte la vida fácil. Está pensado para hacérselo a la vida gratuita, que es distinto. ¿Ok? Igual, quieres como en Stata un summarize y que te dé todos los parámetros, desde la mediana, la dimensión estándar, el máximo, mínimo, para un montón de variables, hay formas de pedirle esto a R y que te lo calcule. Pero R también tiene una cosa que no tienen otros software. Por ejemplo, este comando que se llama table1. Table1 es un comando que te hace tu tabla 1 completita. Mira qué lindo. De un solo porrazo te puedes hacer una tabla 1 con todas las variables de tu base de datos, siempre y cuando esté bien configurada. Por ejemplo, en este caso está la variable ID, que es el identificador, que va del 1 hasta el n. Como R no entiende de cosas, también me calcula la media y el desviación estándar. Nuevamente, quien piensa eres tú, no es el software, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, cuando tú le metes una base de datos, R te va a decir, ¿en número? Le calculo la media y la desviación estándar. ¿Es una proporción? Le calculo la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta. ¿Quién va a sacar el dato? Ustedes. ¿Estamos? Entonces, con este comando table1, ustedes corren el código y le dicen visualízalo. Pueden correr el código y les sale esta tabla hermosa y bella que ustedes ya pueden empezar a copiar. Estas pruebas estadísticas son solamente chi cuadrados y t students. Si es la correcta, úsala. Si no, vuelven a calcular. Pruebas de hipótesis. Comando para hacer chi cuadrado en R. Usando tidyverse, todas estas líneas de código para hacer un simple chi cuadrado. A la antigua, una sola línea. Una prueba t-student, todas esas líneas, usando dplyr para poder calcular una t-student. ¿Quieres hacer una U de Matt Whitney? Wilkinson Text a la antigua, o ANOVA, dos líneas para calcular una ANOVA con tidyverse. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Su base teórica manda. ¿Qué necesitan? Es lo que le piden ustedes al software. ¿Dónde lo aprenden? ¿Cómo se averiguan? ¿Cómo lo hacen? Leyendo tutoriales. Googlean, literal. Si tú quieres hacer una prueba estadística en R, pones tstudent for R y te sale la línea de comandos con un tutorial hermoso en HTML. Escribe aquí, escribe acá, tipea eso, tipea lo otro. Así de sencillo es R en particular. Entonces, tu marco teórico manda. ¿Qué pruebas vas a utilizar? Depende de ti. Puedes correr todas las pruebas si quieres para una sola variable. ¿Cómo se hace un análisis de regresión en R? Calculas un modelo, llamémoslo modelo 1. Quiere una línea de regresión lineal. Con el outcome, este es el outcome, esta es mi variable predictora y esta es la base de datos. Le digo que me resuma esto y me sale un modelo de R lineal simple. Quiero con dos variables, quiero un predictor, otro predictor, la misma historia, corro y resumo el siguiente modelo y así sucesivamente. ¿Cómo se visualiza esto? Lo vamos a ver a continuación. ¿Qué cosas tienes que hacer además de hacer tu modelo de regresión? ¿Quieres ver el ajuste del modelo? ¿Quieres calcular los residuos o los valores predichos? Esta es la forma de calcularlo. ¿Quieres calcular los valores predichos para cada valor de X, de Y? Esa es la forma de calcularlo. ¿Quieres comparar si un modelo 1 es mejor que el modelo 2? Con tus AKI, que si todos los demás parámetros para determinar si un modelo tiene un mejor ajuste de modelo que el otro, ese es el comando para utilizarlos. ¿Quieres ver diagnóstico de esteratoxicidad? ¿Quieres ver diagnóstico de linearidad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y luego que terminas todo este análisis te das cuenta de que tu modelo final es esta de acá.
Una cosa más. Cuando ustedes aprenden algo, es más fácil aprenderlo desde cero que corregir algo que aprendieron mal. ¿Cómo se llama ese teorema? Teorema de tabula rasa. ¿De acuerdo? Hace muchísimo tiempo los médicos descubrimos que enseñarle a un niño algo cuando no sabe nada es más fácil que enseñarle algo que aprendió mal. ¿De acuerdo? Entonces el gran problema que ustedes van a tener cuando hagan su análisis de datos es luchar contra sus propios errores. Si ya tienen cosas mal aprendidas, les va a costar la vida aprenderlo. ¿Ok? Entonces, en este caso en particular, la mayoría de gente cuando enseña análisis de regresión lo hace de la manera muy básica. Corre el modelo y le importa un pepino los supuestos, si funciona o no funciona, si era el modelo correcto o no era el modelo correcto, y todos los análisis de post-regresión los omiten. Si son buenos estadísticos, nunca van a omitirlos. Un modelo de regresión es nada sin su análisis post-regresión. ¿Quieren evaluar cómo se hacen modificadores de efecto en R? Esa es la forma de hacerlo, es mucho más sencillo que Stata. En Stata tienen que crear una variable dummy que multiplique la variable 1 por la variable 2 y la metes como una tercera variable en tu modelo. En R se lo puedes pedir de frente. Y quieres factorial, te lo saca factorial. Variable 1, variable 2, variable múltiplo de ambas variables. Ok. Nuevamente, ojo al guía, y yo soy muy particular con este tipo de cosas. Si se dan cuenta, el 80% de la clase hasta ahorita ha sido un repaso brutal de sus 20 clases de estadística básica. Hemos repasado cada uno de los conceptos clave para que ustedes puedan planificar un análisis estadístico y ejecutarlo. Cuando hemos llevado esto a la práctica, no nos hemos demorado ni 10 minutos mostrando todos los comandos de R para que ustedes puedan replicar cada uno de los análisis. Análisis descriptivo, análisis bivariado, análisis de regresión multivariable, análisis por regresión. Es extremadamente sencillo enseñarles a usar un software hoy en día. Es en tutoriales automáticos, se escribe acá, ejercicios un montón, hacemos un poco de blend, que es lo que vamos a hacer a continuación, y ustedes van a poder aprender cómo se hace un análisis estadístico de cabo a rabo. Pero ese no es el punto. La idea fuerza aquí es la siguiente. Quien manda y determina los resultados de un análisis es el estadístico, que tiene su base teórica sólida y que puede interpretar adecuadamente las pruebas estadísticas que el software le va a calcular. Bajo esa lógica, permítanme terminar la clase hoy repasando algunos conceptos importantes de análisis de regresión. Cuando ustedes tienen una línea recta, ¿cuál es la fórmula de la línea recta? La forma algebraica de una línea recta. A es igual a y es igual a A más BX, ¿no es cierto? Tiene un coeficiente de regresión, que es A, un coeficiente de regresión beta 1, que es B, y el valor de la X. Y con esos parámetros tú calculas el valor de Y. ¿Ok? Un diagrama cartesiano, trazas una línea recta, el punto que cruza la eje de las Y, el punto que cruza la X de las X. Eso sería un análisis de regresión lineal con un ajuste de modelo perfecto. Mira qué bonito, ¿eh? Tú sabías análisis de regresión desde tercero de primaria. Es más, fuiste más allá. Te sabes la fórmula del círculo, la fórmula del esferoide, la fórmula sigmoidea y todas las fórmulas de cuanta función matemática existe. Te las sabes todas. Y todas son análisis de regresión, que lo que buscan es predecir el valor de Y en función a valores de X. Entonces, ¿dónde está la novedad? ¿Qué no me han enseñado en tercero de primaria cuando me enseñaron la fórmula de línea recta? Lo que no me enseñaron era que me podía equivocar. Y que me ajuste el modelo en la realidad nunca es 100%. Siempre hay un residuo, hay un error. El arte de hacer estadística es el arte de calcular ese error. ¿Vieron? ¿Se acuerdan de la gráfica de correlación? ¿No es cierto? Yo trazo una línea recta a esos puntos y no le doy a ninguno, pero sigo haciendo una relación lineal. ¿Tiene sentido hacer una regresión lineal de esa gráfica de correlación tan fea? No. ¿Cuál sería una mejor regresión? Una regresión cuadrática con cúbica inversa y así sucesivamente, que me cruce la mayor cantidad de puntos de esa correlación. Y de eso se trata la estadística en particular. ¿Dónde está el error? Ojo al guía.
El valor esperado de I lo voy a predecir en función al valor de ese X, conociendo este coeficiente de regresión nulo, este coeficiente de regresión de mi variable 1, hasta el coeficiente de regresión de mi última variable. Si este modelo tuviera un ajuste de modelo perfecto, no hay error. Pero como eso nunca pasa en la realidad, yo tengo que agregarle ese error. Entonces, mi valor real de I va a ser mi valor estimado de I más un error. Bajo la fórmula que está acá, la pongo abajo, y lo que obtengo es un modelo de regresión, donde mi valor real de I es igual a mi coeficiente de regresión nulo más mi coeficiente de regresión de 1 que multiplica la variable 1 hasta mi coeficiente de regresión último que multiplica mi variable última más este error. Mira. Ahora quiero que conceptualices ese error. Yo te digo, mira, la prueba de orina que tú utilizas mañana, tarde y noche para diagnosticar si la paciente tiene o no tiene infección urinaria, en una población donde la prevalencia es baja, tiene un ajuste de modelo del 25%. Mira, la prueba diagnóstica de examen de orina tiene un ajuste de modelo del 25% en una población donde la prevalencia de infección urinaria es baja. ¿Qué significa un ajuste de modelo del 25%? Que yo puedo coger una moneda de mi monedero, viene la paciente por la puerta, la lanzo al aire y esa moneda me predice con menor error si la paciente tiene infección urinaria o no. ¿Cuál es la probabilidad de esa moneda? 50%. ¿Cuál es mi ajuste de modelo por infección urinaria? 25%. Perdón la expresión, ¿qué carajo hacemos usando la prueba de orina para diagnosticar infección urinaria? Si su ajuste de modelo es una porquería cuando la prevalencia de la enfermedad es baja, como sucede en cualquier hospital de Lima. Mira, puedo tranquilamente tirar una moneda al aire y tener una prueba diagnóstica mucho más certera. Eso es cuando este error no es así de chiquitito, sino es una E grandaza, pues de este tamaño. Entonces, nuevamente, tu P significativo no significa absolutamente nada, porque lo único que estás contrastando cuando vos un P significativo para cada coeficiente de regresión es probando que ese coeficiente de regresión es igual o diferente de 0. ¿Qué te dice si esa regresión es buena o mala? Te lo dice el ajuste de modelo. Una regresión de 7 variables cuyo ajuste de modelo es 10%, 20%, sigue siendo una porquería de modelo por más que las 10 variables tengan un coeficiente de regresión significativo. ¿Ok? Nuevamente, mensaje fuerza, ojo al guía. El P significativo me importa muy poco. Lo que me importa es el ajuste del modelo de regresión. Entonces, estos son los modelos generales lineales, que es como si fuera la familia de todas las regresiones, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las regresiones? Las más frecuentes, las que tú vas a utilizar. Por ejemplo, si tu outcome es una variable cuantitativa que tiene una distribución normal, que cumple los supuestos para una regresión lineal, estás frente a un modelo de regresión lineal cuya respuesta es continua, cuya distribución es gaussiana y cuya interpretación de tu coeficiente de regresión es, por cada cambio en la media de I, el cambio de la media de I por cada cambio en una unidad de X. X aumenta en 1, ese coeficiente tiene un valor adicional, ese es el valor de tu coeficiente de regresión. Pero Antonio, no estoy frente a un outcome continuo, estoy frente a un outcome dicotómico. Quiero modelar la prevalencia de obesidad y cuáles son los factores de riesgo de obesidad. Tengo una distribución binomial con una respuesta binaria, entonces uso un modelo de regresión logística. ¿Qué cosa estoy calculando? Este coeficiente de regresión es el logaritmo de los odds ratio.
¿Qué tengo que hacer para calcular los radios? Le sacas el E-form a este coeficiente. Lo elevas a la E y te sale el valor de los radios. Antonio, pero no, estoy frente al número de hijos. Número de hijos ya sé que tiene una distribución de Poisson. Entonces hagamos una regresión de Poisson. ¿Cómo vas a hacer esto? Es una área de conteo, mi distribución es de Poisson, hago un modelo loss lineal y calculo el logaritmo del riesgo relativo. Pero Antonio, tú me has explicado de que loss ratio es una pésima aproximación a riesgo relativo cuando la prevalencia de la enfermedad es alta. ¿Qué hago en esos casos? Uso una distribución de Poisson para una respuesta binaria con un modelo robusto para los errores de la varianza y calculo el logaritmo de la razón de prevalencias. Ya está. Antonio, pero mira, no tengo ni una continua, ni una dicotómica, tengo tiempo para evento. Ok, perfecto. Estamos en una distribución semiparamétrica con una respuesta de tipo tiempo para evento que tengo que utilizar, un modelo de hazards proporcionales, y lo que calculo es el logaritmo de los hazards. Toda esta marcianada es simplemente tu estadístico, sabiendo qué modelo de regresión utilizar, para qué distribución, para qué outcome, para qué hipótesis. Y por qué hace un modelo de regresión multivariable. ¿Qué tienes que saber de esta gráfica en particular? Lo que ya sabías antes de terminar la clase, empezar la clase práctica. Lo que repasamos en la teoría. Lo que importa qué cosa es, la distribución de tu outcome. Entonces, ¿qué cosa es un modelo de regresión simple? Es aquel que tiene solo una variable predictora. ¿Qué cosa es multivariable? Que tiene más de una variable predictora. ¿Qué es lo que cambia? La misma historia, mira. Este modelo que está acá. Solo que ahora tienes más variable. Entonces, ¿qué cosa hace esa variable extra en tu modelo? Mira, nuevamente, lo importante es que conceptualices la idea. Si todo esto es igualito a lo que está acá, ¿qué cosa está haciendo esta variable extra? Está explicando una fracción adicional de este error. ¿Cómo se dice estadísticamente esto? Cada variable predictora explica una fracción de la variabilidad de esta variable outcome. Mientras más variables tengo yo acá, mayor capacidad predictiva tengo. Mayor variabilidad del outcome yo explico y más chiquito se vuelve este error. ¿Cuál es la magia del Machine Learning y la inteligencia artificial? Mira, clase ultra avanzada de estadística. Que mientras que en una regresión hecha por epidemiólogos, en este modelo multivariable solo van a entrar aquellas variables que explican una fracción significativa de la variabilidad de tu outcome. En Machine Learning, en inteligencia artificial, te zurras en eso. Y metes todo. Desde el tamaño de tus pestañas hasta qué color tienen las uñas de tus pies. No importa, no hay regla en inteligencia artificial. Porque lo que se busca es maximizar el ajuste del modelo. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es inteligencia artificial a la hora de la hora? Es un modelo de regresión multivariable. No tiene nada de extraordinario. Solo que en este caso usas Big Data y tienes más datos, pues, ¿no? Mayor probabilidad de ajustar tu modelo. Menor probabilidad de error. Todos ustedes usan Waze, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces les ha pasado que el Waze los manda a la China y terminan por otro lado que no era donde querían ir? ¿Qué cosa es eso? Es tu modelo de regresión con un modelo donde tu error es muy grande, que pasa por lo general en horas punta o en lugares donde no son muy frecuentados, porque hay menos cantidad de datos para ajustar tu modelo. Entonces, cuando usas Waze para irte a Villa El Salvador, a San Juan de Lurigancho, te vas a perder. Pero si usas Waze para pasear por Miraflores, tienes un montón de datos, mejor ajuste del modelo, menor probabilidad de que te equivoques y mayor probabilidad de que llegues en menos tiempo a tu destino en particular. Ese es el problema de la regresión en general. Que la mayoría quiere llegar a regresión lineal, porque es tu línea recta, es la forma más fácil de explicar. Todo el mundo lo ha aprendido en tercero de primaria, pero todos estos supuestos tienen que cumplirse para que tú puedas hacer una regresión lineal. Primero que nada, tu outcome tiene que tener una distribución de tipo paramétrica.
Tiene que haber independencia entre la asociación de los errores, tiene que ser poblaciones independientes, tiene que haber normalidad de la distribución de tu outcome y tiene que haber este concepto hermoso que se llama homoscedasticidad, que es la igualdad de las varianzas de I para cada valor de X. Chino mandarín, ¿ya? Pero para todo efecto práctico, conceptualicen de la siguiente manera. Cuando tú tienes un modelo de línea recta, cada vez que X salta en una unidad, Y salta en una unidad. ¿De acuerdo? Para cada cambio de Y, se respeta, de cambio de X, tu Y cambia en la misma proporción, en la misma magnitud. Eso es homoscedasticidad. ¿Qué pasaría cuando hay heterocedasticidad? Que si X toma el valor de 1, Y cambia en 1. Si X toma el valor de 2, Y cambia en 2. Cuando X toma el valor de 3, Y cambia en 1. No es homogéneo. ¿Ok? Cuando hay variabilidad de esos errores de las varianzas, estás en un escenario de heterostasticidad. Es impredecible. ¿Ok? Entonces, para que tú puedas hacer un modelo de regresión lineal, tiene que ser predecible. Es lo que te está diciendo este concepto de homoscedasticidad. ¿Cómo se interpreta entonces el coeficiente de regresión cuando estás frente a una regresión lineal? De la siguiente manera. Tu valor beta 0 es el cambio de Y cuando X es igual a 0. ¿Ok? Tu valor beta 1 es el cambio esperado en Y por cada cambio en una unidad de este X. X aumenta en una unidad, este valor es tu coeficiente de regresión. Es así de sencillo. Nos rayamos en todos los escenarios de regresión posible, es la misma historia. Calculamos un coeficiente de regresión y lo interpretamos de manera muy similar. Y con esto hemos terminado. Nuevamente, solo para recapitular. Cada escenario es distinto. Tu población de estudio va a cambiar dependiendo de tu estudio en particular. Entonces, en un estudio en el que queremos comparar dos técnicas quirúrgicas y queremos medir la incidencia de complicaciones, ¿qué tipo de distribución tiene la incidencia de complicaciones? Es una variable dicotómica, ¿no es cierto? Sin complicación, con complicación. ¿Qué modelo vas a utilizar si haces un estudio de casos y control? Uno es radio. ¿Qué regresión haces? Logística. Describes tu estudio, haces tu tabla de 2×2 y tienes tu modelo. Modelo 1, todas las complicaciones, estas son las variables predictivas. Modelo 2, las complicaciones para un subtipo, estas son tus variables predictivas. Cambias de outcome, cambia tu modelo y va a llegar a un modelo en que no tienes poder de estudio suficiente. En vez de tener dos variables, solo tienes una. Y así sucesivamente. En un mismo estudio puedes correr diferentes modelos de regresión. Igual, comparas los resultados. Esta es un análisis de tabla, la tabla 2 para comparar la incidencia de complicaciones según técnica. Y en este caso en particular fue un golazo, ¿no? Sí demostramos de que una técnica era mejor que la otra, porque tuvimos la suerte de que una no tuvo ninguna complicación. Y todos eran 20% versus 0%. 18% versus 0%, 5% versus 0%. Esto no era significativo, esto sí era significativo y esto también. Esta es la tabla de resumen. Análisis espacial, Ciudad de Loreto, 315 unidades de vigilancia de reporte, modelo ultra complicado para predecir la distribución de malaria, te rayas descargando datos de remote sensing de los satélites de la NASA, descargas volúmenes inconmensurables de datos y haces el modelo de regresión más complejo que he hecho en mi vida. Es el tercer paper de mi tesis doctoral en Hopkins. Mira, tamaño de la población, tiempo de viaje por río, semana epidemiológica, una función de senos y cosenos para ajustar por la estacionalidad, altitud, precipitación, vegetación, tipo de centro de salud. Es el modelo más complejo que he hecho en mi vida. Pero para todo efecto práctico es un simple análisis de regresión multivariable con un montón de datos y con un mayor poder de estudio para discriminar. Y con esto termino. Mira, ¿cuál es la definición médica de idiota? Es aquel que hace las dos cosas de la misma manera, esperando resultados diferentes. Cada vez que tú cometes el mismo error, ¿qué cosa eres? ¿Qué cosas hacen las personas inteligentes? No solo aprenden de sus errores, más importante aún,
aprenden de los errores de los demás. Esa es la razón por la que investigamos. Y esa es la razón por la que los invito a hacer lo que verdaderamente tienen que hacer como profesionales de la salud, que es investigar y publicar. Mi nombre es Antonio Quispe, es un placer acompañarlos esta noche. Hasta la próxima oportunidad.